Hoy en este video vamos a estar viendo cómo trasplantar un arándano a una maceta nueva, qué sustrato es el que uso para hacer el cultivo y también te voy a estar hablando cuando llega la época de floración, qué cuidados tenés que tener en cuenta para que de esta forma puedas cultivar tus arándanos en maceta. Esta planta vino de semilla, como enseñé a hacer en alguno de los videos, que todos estos tutoriales te los voy a estar dejando abajo en la descripción para que los puedas hacer. Y esto viene directamente de un arándano que ya sea, puede ser el que compras en la verdulería o un arándano que tengas congelado, andan muy bien. Están los dos tutoriales, uno para hacerlo con la fruta fresca y otro para hacerlo con la fruta congelada. Esto es producto de una semilla que germinó y vas a ver que tiene todas estas hojas que, si bien son hojas grandes, esto es porque la planta está justo abajo de uno de los arándanos que ya tengo hace varios años, porque como ese ambiente le gusta, entonces también dejé este a la par. Esta es la coloración de las plantas cuando se le empieza a caer la hoja en otoño-invierno, bien rojo. Y justamente ahora empezó a alargar todos los brotes. Cuando ya estamos en invierno es el momento ideal para hacer un trasplante de los arándanos para que la planta sufra lo menos posible, porque no tenemos una copa llena de hojas. Otro punto importante cuando haces el arándano de semilla es que estés haciendo toda esta inducción de estas ramas laterales desde un inicio. Este método lo hice ya hace un par de años, que también te voy a estar dejando el video abajo para que lo puedas hacer, porque una buena ramificación, acá hay una de las plantas que viene bien ramificada desde la base, mayor ramificación, más cantidad de flores, más cantidad de frutas para que después estemos cosechando. Para el cultivo del arándano en maceta es fundamental que logremos tener un suelo que nos retenga buen nivel de humedad para toda la época de primavera-verano y que a su vez nos mantenga un pH entre 4 a 5 para que de esta forma la planta esté absorbiendo la mayor cantidad de nutrientes, y esto va a ayudar a tener tallos más gruesos para que cuando la planta entre en floración tengamos mayor cantidad de flores. Para lograr que el suelo del arándano sea ácido, que retenga humedad y que a su vez nos esté dando los nutrientes necesarios para que la planta esté creciendo, por un lado podemos usar turba, que no solamente nos va a estar dando la acidez, sino que también nos va a mantener la humedad necesaria en el sustrato y a su vez también va a quedar bien aireado, que ese es otro punto muy importante. Pero como la turba se está dejando de usar, te voy a recomendar que la reemplaces por la fibra de coco. La fibra de coco también nos va a estar ayudando a generar una buena porosidad en el sustrato, una aireación justa, porque la planta de arándano desarrolla a nivel radicular muchas raíces adventicias en forma de cabellera, como son las de la cebolla. Entonces necesitamos que todas estas raíces estén bien aireadas. Y por otro lado, para estar alimentando a las plantas, te voy a recomendar un compost que en este caso está semi maduro. Vamos a tener parte de materia orgánica y parte del compost maduro que ya está bien formado, porque este va a ser el alimento de la planta. Las proporciones que voy a estar usando va a ser un 80% de fibra de coco y un 20% de este compost, para mezclarlo bien y de esta forma lograr este sustrato. Una recomendación de la fibra de coco es, antes de usarla, lavala con agua, la pones por ejemplo en una maceta bien perforada y la regás por arriba para lavar cualquier exceso de sales que puedas llegar a tener. Porque me pasó una vez, y ya lo he comentado varias veces, que hice un trasplante directamente en esta fibra de coco cuando la compré y se me murieron todos los arándanos una vez que los pasé de este estadio al siguiente. Y eso fue a consecuencia que después medí las sales y me estaba dando una salinidad muy alta. Pero una vez que la enjuagás, anda muy bien. Y voy a preparar este sustrato. Van a ser 8 partes. Las voy a medir con esta maceta. Se mezcla bien. Y cuando ya la planta es más grande, como estas que tengo acá, la fertilizo directamente con el compost líquido, porque es una de las mejores formas y es totalmente orgánico y no me ocupa más espacio en la maceta. En este caso, mirá la diferencia de macetas. Le voy a dar un espacio bastante importante ahora para que empiece a desarrollarse más rápido
Le haces un par de perforaciones extra para que tenga buena permeabilidad del agua cuando estés regando. Uso macetas de plástico porque más que nada en el verano me retiene mucha más humedad y no se va a estar evaporando. Pongo la mezcla esta y cuando ya llegamos a la mitad, regamos. Al principio le cuesta hidratarse, pero no va a ser ningún problema. Mientras que lo dejo que se hidrate, voy a ir sacando el arándano que tengo en esta maceta y le voy a correr todas estas hojas. Uno de los puntos importantes de estas plantas, tiene raíces bien fibrosas y mira acá todo, si lo viera Pri, con todos los bichos bolitas viviendo acá abajo. Los voy a sacar y los voy a dejar acá en la huerta. A ver si te puedo mostrar las raíces. Acá están. ¿Ves? Son raíces bien fibrosas que en la época de mayor temperatura en el año crecen mucho. Después, durante todo el invierno, baja la velocidad de crecimiento. Por eso es bueno el trasplante en invierno, porque la planta está todavía inactiva. No le voy a romper mucho el pan de tierra, pero lo que sí voy a hacer es sacarle de los costados y se lo voy a ir poniendo al sustrato nuevo para traspasar todos los microorganismos que puedan haber llegado a crecer en este momento. Y una vez que ya está ubicada de esta forma, completo con el sustrato. Y el musgo también crece, por más que le caiga un poquito de sustrato arriba, ahora con el agua se lo vamos a terminar sacando. Una vez que ya tenemos el trasplante, lo primero que me interesa ahora es sacar bien todo el sustrato de arriba de los musgos, para que pueda seguir fotosintetizando y siga creciendo. Hacemos un primer riego y voy reubicando este musgo para que se vaya multiplicando. Al principio el agua vas a ver que tarda un poquito en irse, pero una vez que se hidrata, baja enseguida. Y acá ya dejé todo el musgo bien a la vista para que empiece a fotosintetizar y se empieza a desparramar todo por la superficie, que le viene muy bien a estos cultivos como arándanos, frutillas, tener toda una capa de musgo por arriba. La ubicación, y como ahora se está activando la planta, así como está, la voy a llevar a un lugar que tenga mucho sol para que se desarrolle lo más rápido posible. Y como ya tiene varias hojitas que están apareciendo, vamos a acelerar todo este cultivo. Cuando ya estamos en primavera y verano, la planta de arándano se va a llenar de hojas de color verde. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a mayor cantidad de hojas vamos a tener mucha mayor producción de fotosíntesis. Y esto es importante porque toda esta energía se va a ir acumulando en los tallos. Ya más adelante te voy a explicar la importancia de esta energía que se va acumulando. Pero por eso también otro punto que hay que tener en cuenta es que en la época de primavera y verano hay que estar fertilizándolas, porque de esta forma vamos a estar ayudando a que esta fotosíntesis sea lo más eficiente y la planta reserve la mayor cantidad de energía en los tallos. Y durante toda esta época de mucho calor hay que hacer riegos bastante seguidos y estar controlando que cuando estemos tocando el sustrato siempre esté húmedo. Porque como tiene mucha raíz adventicia, si se nos empiezan a secar, no vamos a tener raíces para que la planta esté absorbiendo los nutrientes con el agua. Y nos acercamos al otoño, empieza a ponerse de un color rojo bien intenso, y esta es una señal que ya está bajando el fotoperíodo y la temperatura. La planta deja de fotosintetizar, empieza a desaparecer todo este color verde, pero la planta sigue reabsorbiendo toda esa energía, todos esos nutrientes y los va a seguir llevando siempre para cada uno de los tallos. Deja de estar de color verde, empieza a estar de este color bien oscuro hasta que las hojas se empiezan a caer y nos quedan todas en el suelo. Mirá la coloración que tiene. Ya la planta de arándano se va quedando sin hojas en el otoño-invierno y empezamos a ver en las puntas de las ramas todas estas yemas que son las yemas florales. Esta planta que tengo acá todavía retuvo bastante cantidad de hojas, pero ya empieza toda la yema floral y se terminan llenando después de flores. La ubicación, están bajo el cielo abierto, tienen todo el sol, las lluvias, las heladas de invierno y la planta se desarrolla muy bien. Dependiendo de la variedad del arándano que estemos cultivando, van a necesitar más o menos horas de frío para que la planta pueda entrar en floración.
Esta es la que va siempre más avanzada, si bien son todas iguales las plantas estas que tengo en maceta. En este caso, esta todavía le quedan hojas. Empezó recién ahora toda la parte de la yema floral. Y toda esta floración hasta la formación de las frutas se puede mantener gracias a que la planta durante toda la primavera y el verano, cuando tenía todas las hojas, estuvo acumulando toda la energía en estos tallos. Y es cuando en este momento la planta empieza a usar todo lo acumulado para poder mantener estas flores, que se produzca la polinización, que se produzca la fecundación, y acá ya empezó la formación de los primeros arándanos, que son, en un principio son planos. La flor es como una campanita, y una vez que ya se polinizó y se fecundó, se va a estar cayendo y queda esta estrellita, que la verdad que es una maravilla. Y de pasar de estar de un estadio así bien plano, después pasa a formar toda una pelotita que vendrá a ser el arándano que conocemos, de color verde, hasta que llega al color azulado. ¿Qué cuidados tenemos que tener en cuenta durante toda esta época de invierno? Porque en principio nosotros vemos que la planta no tiene nada de hojas, pero está totalmente activa. Entonces es importante mantener un riego, que si bien va a ser mucho menos que en el verano, pero tenemos que tocar y sentir apenas húmedo. No tiene que estar encharcado, porque la planta en este momento necesita el agua para estar moviendo reservas de los tallos hacia las flores, pero más importante todavía es que la flor tenga la humedad necesaria, porque si no tiene esta humedad, el estigma, que es la parte femenina, no va a estar receptivo para los granos de polen. Entonces, si se nos llega a deshidratar la flor, no se va a estar produciendo la polinización, y en el caso que sí se produzca la polinización, puede llegar a estar abortando por falta de agua. Entonces, no te olvides nunca en el invierno de estar tocando el sustrato y sentirlo que esté húmedo. Y en cuanto a la fertilización, se la hago directamente en la época en donde tenemos mucha hoja, que es primavera y verano, con el compost líquido. Esta variedad tiene una producción escalonada. Acá todavía hay pimpollos que no se abrieron, y por otro lado estamos viendo ya que tenemos fruta formada. Es la variedad Blue Crop, y a medida que se van formando estas frutas, vas a empezar a ver que se empiezan a formar nuevas hojas, porque justo nos va a estar dando con la llegada de la primavera. Entonces, a medida que vayamos viendo que aumenta el número de hojas, vamos a aumentar también el riego, hasta esperar que las frutas empiecen a madurar para empezar a cosecharlas. Espero que el video de hoy te haya gustado. Compartíselo a tus amigas, a tus amigos, y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más, con mucha más biología botánica, y hoy la aplicamos en los arándanos en maceta. Chau.